y estamos orando por nuestros amigos allá y sabemos que Dios usa eso igual, ¿no? Pero es difícil entender eso muchas veces. Y muchos de los videos que veo, no sé si ustedes han logrado ver, hablan mucho de la tragedia y algunos videos dicen, ¿y dónde está Dios en todo esto? Y como cristianos, a veces también surge la pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en mi vida? Y el día de hoy vamos a estar viendo un salmo que se llama Salmo 89. Y ese salmo hace unos meses ya está bastante en mi corazón. De hecho, la primera vez que leí este salmo, habló profundamente a mi vida. Habló bastante a mi corazón. Si alguien necesita una Biblia, puedes levantar la mano. A ver, por ahí hay una, ahí hay otra. Gracias. Mantén tu mano arriba para que te vean. Gracias. Salmo 89. Y bueno, antes o cuando estaba leyendo este salmo, les cuento un poco qué es lo que estaba pasando en mi vida, porque cuando leí este salmo, yo me sentí como este salmista, como esta persona que escribió este salmo. De hecho, en ese tiempo, mi abuelo aún estaba con nosotros y fui a visitar a mi abuelo ese día en el hospital y estaba ahí, hablé con él. Cuando me vio, él sonreía, pero cuando había leído ese salmo, rápidamente les quiero leer una pequeña parte de este salmo que quedó conmigo justo en esa cama en el hospital con mi abuelo. Dice Salmo 89, 47 al 48. Recuerda lo breve que es mi vida. Qué vacía e inútil es la existencia humana. Nadie puede vivir para siempre, todos morirán. Nadie puede escapar del poder de la tumba. Qué fuerte verso, ¿no? Al leer esto, me quedé pensando y viendo a mi abuelo en su cama, justo antes de morir, y pensaba, wow, es cierto, qué corto es la vida. Y a veces podemos ver la vida como algo tan, ¿por qué? A veces no vamos a entender qué significa la vida. Y como pasan estas tragedias, nos hacen preguntar, Dios, ¿dónde estás en todo esto? ¿Dónde estás en esta tragedia en Venezuela? Mi madre, cuando era niña, estuvo en un terremoto muy fuerte que destrozó todo un pueblo. Lo dejó debajo de la tierra. Murieron su vecina, muchas personas. Entonces creo que no somos ajenos a tragedias. Amigos mueren. Hay muchas cosas que pasan. Y quizá nos lleve a decir, qué vacía es la vida a veces. Pero bueno, hoy el título, algo que quiero quizá contestar, algo que Dios me ha contestado en este salmo, el título es, ¿qué hago cuando siento que Dios me ha abandonado? ¿Qué hago cuando yo siento que Dios me ha abandonado? ¿Les parece si oramos? Gracias, Dios, por hoy. Gracias porque encontramos salmos, encontramos cosas en la Biblia que yo personalmente pensaría, pero ¿por qué Dios permite que esté esta pregunta en la Biblia? Pero después me doy cuenta que todo es para tu gloria y tú quieres contestar esta pregunta. Y más allá, tú quieres estar con nosotros el día de hoy. Te pido que tú estés conmigo, que estés con nosotros, que simplemente seas tú hablándonos el día de hoy, reconfortándonos y animándonos en quizá una vida que puede ser, o lo podemos ver como inútil o vacía al ver estas tragedias. En el nombre de Jesús, amén. Este salmo, Salmo 89, no sé si saben, pero en los salmos encontramos escritos, canciones, poemas
y suele ser salmos que escribe David, pero no sé si sabían, pero hay un salmo, por ejemplo, que lo escribió Moisés. Y este Salmo 89 lo escribió un hombre, y quizá hubiese sido mi amigo, porque este hombre se llama Etán, y Están, y es un músico, ¿ya? Mi papá no está, así que tengo que tener las bromas de mi papá también, así que pero esta persona se llama Etán, era un músico. De hecho, dice que era uno de los músicos más importantes. Y en este Salmo 89 encontramos este escrito por Etán, este músico. Y para mí fue muy poderoso leerlo. Y la manera que escribió este Salmo, no sé si vamos a ver que nos recuerda mucho a nosotros, pero sé que a mí sí me recordó bastante, a mi vida, a mis preguntas. Y quizá, no sé si ustedes pueden encontrarse así como mío también, cuando a veces me preguntan, Marco, ¿cómo estás? Y yo siempre respondo, increíble, estoy súper bien, gloria a Dios, Dios es grande. No digo estoy en victoria, pero no sé si también ustedes quizás responden así, y después cuando llega la cena, estás con la familia. A mí me paso el día diciendo, oh, estoy bien. Y después quizá me tomo un poco de tiempo para pensar realmente cómo estoy, y me doy cuenta que no estoy bien para nada. Y eso suele pasar cuando estamos cenando en una mesa, y ahí sí me preguntan, Marco, ¿cómo estás? Y respondo, antes respondía, estoy feliz, increíble, y ahora respondo, estoy triste, estoy enojado. ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Por qué me abandonó Dios? ¿Qué sentido tiene la vida? Y la vida es tan corta y vacía cuando vemos lo que sucede en este mundo. Y Etán comienza este salmo, esta canción, hablando tan hermoso de lo que Dios ha hecho en la vida de David, las promesas que tiene Dios para su pueblo, para David. Y por ende, Etán ve eso. Las promesas que Dios tiene para nosotros son hermosas. Y he categorizado aquí que primero Etán empieza con alabanza, lleva a promesa, y después encontramos crisis. Y después vamos a ver una pequeña oración que hace Etán. El Salmo 89 a mí me ha enseñado bastante qué significa la verdadera adoración, el verdadero canto a Dios, el verdadero pensar en Dios. Y es fácil hacerlo cuando todo está bien, todo marcha bien, mi carro funciona, pero cuando el motor ya no funciona, Edward, te veo riendo, estamos iguales con eso. Cuando has salido y regresas y no tienes la llave a tu casa y no se encuentra nadie, no te contesta nadie. Me acuerdo de niño, yo me molestaba con mis papás porque tenía un celular y mis papás nunca me contestaban. Estaban, no sé, ellos nunca usaban su celular. Y en ese momento, como niñez, yo pensaba, llegaba a decir, Dios se ha llevado a mi familia, estoy solo. Pero eso es como de niño, ¿no? Pero más grande, de adulto, pasan muchas cosas que nos hacen pensar, wow, la vida no es fácil, es difícil. Pero primero vamos a ver qué dice Etán acerca de las promesas de Dios, ¿sí? Salmo 89, vamos a empezar con los primeros versos. A ver si me dan un poquito para leer y tomar agua. Salmo 89. Yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, si desean ir ahí. Pero dice, siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos
Se oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Él dice, tu fidelidad para nosotros, si el cielo aún está ahí, significa que Él todavía es fiel. El 3 dice, dijo el Señor, hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento, estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Es una promesa para David muy significativa. Dios le está diciendo, tú vas a estar gobernando hasta el final. Aquí te prometo ciertas cosas. Entonces comienza hablando del Señor, de su amor inagotable, las promesas que Dios hizo a David, reconoce quién es Dios, y aquí precisamente porque conoce el carácter de Dios, confía en las promesas de Dios, porque vemos que Dios es fiel, y Etán sabe por ende que está con él. No vamos a leer todo el Salmo, porque si no estaríamos hasta la próxima semana, quizá al leer y estudiar todo esto. Pero Etán continúa cantando y alabando a Dios por quien Él es, su carácter, su fidelidad, sus promesas. Y Etán está muy seguro que Dios nunca romperá sus promesas. Y vamos a leer un poco más de lo que dice Etán después de decir, Dios, eres tan grande, eres tan fiel, eres tan bueno conmigo. Y vamos a ver el verso 29. Vamos a empezar ahí, ¿sí? Salmo 89, verso 29. Dice, me aseguré de que tenga heredero, su trono será interminable como los días del cielo. Pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes. Pero jamás dejaré de amarlo, ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. Vamos a leer hasta el 37. 35 dice, le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá por siempre, su reino perdurará como el sol. Será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo. Qué bonito, ¿no? Etán escribe cosas hermosas. Y me ha gustado mucho el verso 32. Dice, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes, pero jamás dejaré de amarlo ni cumplir la promesa que le hice. Estos versículos me recuerdan mucho a cuando yo era niño. Y bueno, mi papá tenía una vara muy grande. Mi mamá también. Bueno, la vara de mi mamá era todo lo que estaba en la cocina. Agarraba su chancla y ¿no? Ay. Pero me encanta porque una vara no habla de un final como una espada. Dios no dice aquí castigaré a David o castigaré tu pecado con una espada, con muerte, sino que dice te castigaré con una vara. Y esa vara en mi vida habla mucho cuánto mi papá me amó tanto para querer corregirme y decir, hijo, ¡pam! Te quiero enseñar a hacer lo correcto. Muchas veces yo no seguía eso. Wow, muchas veces he sido tan malo. Pero esa vara hablaba más del amor de mi papá, porque cada vez que me castigaba, me decía, hijo, ¿tú sabes que yo te amo? ¿Tú sabes que yo quiero que hagas bien porque yo te amo? Les prometo, todas las veces que yo estaba mal, mi papá me decía eso. Yo ya sabía que venía la vara y decía, ay no, ya que termine rápido.
Pero escuchar las palabras de mi papá, como dice acá Dios, jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que le hice. Nosotros pecamos, es la realidad, pero Dios no viene a destruirnos. Él nos corrige porque nos ama. Jamás dejaré de amarte, dice Dios. Nunca dejaré de amarte. No importa cuántos errores cometemos. Y vaya que hemos cometido o he cometido unos errores muy feos. Pero Dios, wow, nos ama tanto. Tengo un amigo, y ustedes lo conocen. No sé si se acuerdan de mi amigo Bruno, que era peruano, pero realmente parecía más brasilero. Él habla un portugués muy bueno, su esposa también, sus hijos. ¿Sabes cuántos hijos tenía Bruno? Tenía 5 hijos. Y ellos entraban y parecían terremotos, ¿no? Tornados, y venían y Marco, ¿qué? Era tan gracioso. Hace unos meses, o bueno, creo que el año pasado, yo iba a visitarlo porque él estaba pasando un tiempo difícil. Y ahora les puedo contar esto porque hay una final hermosa con su vida. Pero él estaba pasando un tiempo difícil en su matrimonio. Parecía que no iban a seguir adelante. Parecía que iban a separarse. Tanto así que su esposa fue a España. Y Bruno se quedó solo con los hijos. Eran 4 niñas y un pequeño chiquito. Yo soy uno y tengo 2 hermanas. Yo sufría, imagínate él. Pero íbamos a visitarlo. Y salíamos a patinar, a jugar fútbol. Tenían tanta fuerza, ellos se golpeaban, se caían. Yo no sé cómo podían levantarse otra vez, pero algo que los niños nos decían, que a mí quedó muy bonito en mi corazón. Decían como, sí, nos caemos, pero mi papá siempre nos dice, el que se cae, se levanta otra vez. Y a eso me quedé como pensando bastante en eso. Porque su papá no estaba pasando un tiempo hermoso con sus hijos. Él los cuidaba, pero su matrimonio estaba rompiéndose. Y él igual conocía, quizá en ese momento, que no sabe cómo va a terminar la situación, pero le decía a sus hijos, así es el amor de Dios para nosotros. Tú te caes, pero también te levantas otra vez. Qué hermoso eso, escucharlo de un pequeño niño. Gracias a Dios, Dios obró mucho en su matrimonio. Ya están juntos otra vez, están en Argentina. Yo los extraño mucho, pero más que eso, extraño cómo sus niños me hablaban. Es hermoso, ¿no? Salmo 89, el 35. Vamos a seguir, ¿sí? Una vez hice un juramento por mi sanidad y jamás le mentiré a David. Jamás le mentiré a David. Dios no puede mentirnos. Aunque nosotros le fallemos, Él jamás nos va a fallar. Ethan escribe todas estas maravillosas promesas porque yo creo que Él conoce quién es Dios. Y Ethan entiende el carácter de Dios para nosotros, entiende sus promesas, su amor, pero ahora quiero que nos sentemos juntos en esta mesa donde nos preguntamos realmente cómo estamos. Y vamos a preguntarle a Ethan, después de comer una sopita, Ethan, ¿cómo estás realmente? Después de hablar todo eso, ¿cómo estás de verdad? Y vamos a leer los versos 38 al 51. Así que juntos vamos a verlo. ¿Qué es lo que dice Ethan en esta mesa después de comer una sopa y a sincerarse? Dice, pero ahora lo has rechazado y desechado y estás enojado con tu rey ungido. Has renunciado al pacto que hiciste con él.
Arrojaste su corona al polvo, derribaste las murallas que lo protegían y destruiste cada fuerte que lo defendía. Todos los que pasan por ahí le han robado y se ha convertido en la burla de sus vecinos. Has fortalecido a sus enemigos e hiciste que se alegraran. Has hecho inservible su espada y te negaste a ayudarlo en la batalla. Pusiste fin a su esplendor y derrotaste su trono. Lo has hecho envejecer antes de tiempo y lo deshonraste en público. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirá esto? ¿Te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego? Recuerda lo breve que es mi vida, que vacía e inútil es la existencia humana. Nadie puede vivir para siempre. Todos morirán. Nadie puede escapar del poder de la tumba. Y aquí en los últimos versos dice: Señor, ¿dónde está tu amor inagotable? Le diste tu palabra a David mediante una promesa fiel. Le dice a Dios: tú prometiste, Dios. ¿Dónde estás? Tus enemigos se han burlado de mí, oh Señor. Se mofan de tu rey ungido por donde quiere que va. Etán, ¿cómo estás realmente? Y responde: realmente, ¿dónde está Dios? Dios, me habías prometido tantas cosas. Le prometiste al rey David tantas cosas, pero ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está el Dios que yo tanto recuerdo? ¿Dónde está el Dios que me salvó? Pensé que Dios sí cumplía con sus promesas. No estamos completamente seguros en el tiempo que escribió Etán este salmo qué estaba pasando con David. Hay momentos en los que vemos que su propia familia traicionó a David. Hay una historia donde el hijo de David mata a casi toda su familia de David y se queda solo. Es muy fuerte, es difícil ver o entender lo que estaba pasando con David, pero era tan fuerte que hasta Etán reconoció que David estaba o se sentía solo. Y por ende Etán también había una crisis. Y lleva tanto esto a Etán a preguntarse: ¿dónde está Dios? Si recuerdan que había dicho que leí este salmo hace unos meses atrás, estaba reflexionando sobre la vida, ¿no? Porque veo a mi abuelo y una semana después mi abuelo murió. Y yo justo había leído ese salmo una de las últimas veces que vi a mi abuelo. Y yo decía: wow, realmente qué corta es la vida, ¿no? Y una semana después mis papás viajaron a la selva, a Mendoza, es un lugar hermoso. Y mi mamá estaba bajando la escalera con esos corta árboles, eso, no recuerdo el nombre. Pero se cayó y eso se incrustó en su cabeza. Y mi papá se pone muy nervioso, ve a mi mamá, ve el charco de sangre y me llamó. Él estaba tan en shock que no sabía cómo hablar, pero me dijo que tu mamá se cayó y colgó y se fue. Yo me quedé como: ya, pero está viva. Y mi papá estaba tan nervioso. Y justo mi abuelo había pasado. Y días antes me había enterado que la hermana de mi mamá, muchos de ustedes la conocen, mi tía Alicia, tiene cáncer. Y no le habíamos dicho a mi mamá todavía, estábamos esperando que ella regrese. Pero yo dije: ¿en qué momento le vamos a decir? Porque quizá ya no estaba con nosotros. Y ella llega, le contamos. Y el día siguiente mi mamá nos cuenta, en la mesa todos, ahí quizá con Etán, pero nos dice que estemos preparados porque quizá mi mamá ya no tiene mucho tiempo más en este mundo. Y mi papá, que él es de bromear y hacer bromas cuando hay situaciones difíciles, vi a mi papá llorando
estaba quebrantado. Y yo me estaba escondiendo, pero yo estaba tan mal también. Y yo había leído este salmo, yo había dicho, wow, realmente lo que dice tan es bonito, qué hermoso es Dios y sus promesas. Pero después empecé a meditar en la última parte donde dice, ¿dónde estás, Dios? La vida es tan corta. Y me hizo cuestionarme, porque llegué a mi casa esa noche pensando, si mi padre te sirve, si mi madre te sirve, si ellos dejaron atrás su vida por venir a un lugar, y ahora mi mamá tiene Parkinson, y ahora me dice que es el final de su vida, y veo a mi papá que se siente ahora solo porque su esposa amada la está dejando, mi tía tiene cáncer, mi abuelo ya no está con nosotros, y pregunté a Dios, Dios, ¿dónde estás en esto? Porque yo no te veo. Siempre recuerdo las palabras que muchos de ustedes seguro han dicho o he dicho yo. Tienes que confiar en Dios. Confía en Dios. ¿Pero qué significa eso? Para mí, palabras como tienes que confiar en Dios, a mí no me ayudaban en ese momento. Para mí no significaba nada eso. Yo no sé cómo confiar en Dios en ese momento cuando las personas que me aman siento que ya no van a estar. Lo único que yo conocía, lo que era amor, Dios me lo estaba arranchando. Y pregunté a Dios esa noche, ¿dónde estás? Estaba muy débil. Es fácil confiar en Dios cuando las personas que tú amas están bien. Tu carro funciona, tienes un trabajo muy chévere, tienes dónde comer. Pero cuando sientes que lo único que tienes en tu vida ya no está, ¿qué haces? Yo quería respuestas. El verso 49, Etán dice, Señor, ¿dónde está tu amor inagotable? Se lo prometiste a David con un juramento fiel. Y semanas después que pasó todo eso, mi amigo Luis y yo fuimos a visitar a un chico que tiene 15 años, se llama Álvaro, y él estaba en su cama porque se había roto una parte de su rodilla. Y eres futbolista. Y le digo, Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, en la cama. Y no podía jugar. Su pasión era fútbol. A los 15 años, imagínate, si te quitan el fútbol, ¿qué haces? Ya ni puede ver a las personas. Y fuimos a visitarlo y él estaba tan feliz de ver a otras personas. Y le conté de lo que me estaba pasando también. Y hace unas semanas atrás vi que él vino a la iglesia con sus, ¿cómo se dice? Crutches, con sus parapiés. Voy a inventar algo, pero esa noche cuando terminé esa reunión, yo todavía estaba cuestionando, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero Dios, a través de este Álvaro que estaba en su cama en la rodilla, con su rodilla mal, Dios me dijo, yo obro en esto, yo trabajo en esto, yo soy tu Dios, y aunque tú no entiendas lo que va a pasar con tu familia, yo uso todo. Hay belleza incluso en tragedia. Hay belleza en tragedia. Dios une a las personas. Algo hermoso que pasó cuando mi tía nos enteramos que tiene cáncer es que nos pudimos sentar en una mesa con toda su familia. Eso no había pasado hace mucho tiempo. Pudimos ver la reconciliación del matrimonio de mi prima Stephanie, que también estaba cayendo a pedazos. Pero a través de todo lo que estaba pasando,
Dios estaba hablando con mi prima. Con mi madre ahora estoy aprendiendo a cocinar. Voy todas las semanas y cocino con mi mamá. Si mi mamá no estuviese así, quizá yo visito una vez al mes o algo así. Pero Dios permite que podamos estar juntos más que nunca. Eso es lo que, por lo menos a mí, Dios me está enseñando. Que hay incluso belleza a través de lo que son tragedias. Pero igual a veces sigue esa pregunta: ¿dónde estás, Dios? No. Tengo algunas aplicaciones para nosotros y vamos a seguir, pero para no olvidarnos, si tú estás apuntando o si quizá puedes tomarle una foto, porque yo sinceramente creo que eso nos puede ayudar a saber cómo ver a Dios en esto, en cosas difíciles. La primera aplicación: lleva tus preguntas a Dios. Lleva tus preguntas a Dios. ¿Acaso vemos en el Salmo que Dios quita esa parte donde Etán dice: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde están tus promesas? Podemos ser honestos con Dios. Él no tiene miedo de nuestras preguntas. A mí me pasaba mucho cuando quería preguntarle un problema matemático a mi papá o mi mamá, porque yo era, sigo siendo tan malo. Gracias Dios por ChatGPT, porque si no yo estaría subiéndome al bus y pagando 5 soles cuando es 1.50. Porque yo soy tan malo con matemática. Y a veces me daba miedo a preguntarle a mi papá, porque yo sabía que yo era tan tonto que mi papá decía: ¿cómo no vas a saber, ah? ¿Han escuchado cómo habla mi papá? ¿Cómo no vas a saber, ah? Entonces a mí me daba miedo preguntarle a mi papá, porque yo sabía que ya mi pregunta era ya tan tonta que mi papá decía: ay, pero qué bonito que Dios no ve nuestras preguntas así. Incluso la pregunta: ¿dónde estás, Dios, en mi vida? Dios ama que seamos honestos con Él. Si tú estás dudando con Dios o de Dios, lleva tus dudas a Dios y no los escondas. Creo que preferiría ser un cristiano que hace preguntas que un cristiano que llega aquí y solo escucho y confío en lo que dice alguien, que realmente preguntarle a Dios: ¿eso es lo que dijo él? ¿Es cierto? ¿Eso es lo que está en la Biblia? ¿Qué significa? O en mi vida, Dios, ¿qué significa eso para mí? Porque es honestidad, es ser vulnerable con Dios. Y Dios ama eso. Tengo una pequeña tarea con esa aplicación. Toma un cuaderno y escribe todas tus preguntas y dudas. Escríbelo todo. Quizá tus preguntas van a terminar en un libro que dice Salmo 89, como Etán. Porque Etán también preguntó, y hay algo que amo cuando veo el carácter de Dios. Santiago 1, de 2 al 4, referente a esta tarea, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidades para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Dios, estás diciendo que cuando yo estoy enfrentando un problema, cuando veo a mis papás, cuando veo lo que está pasando en Venezuela, cuando veo lo que pasa en mi vida, ¿debo considerarlo como un tiempo para alegrarse mucho? Dios, ¿cómo hago eso?
Ahí es donde yo puedo escribir todo lo que se me viene a la mente, mis dudas a Dios. Yo estoy seguro que en el tiempo de Dios, Dios te va a ir respondiendo cada uno y todas tus dudas. Y vas a volver a ese libro y vas a decir, wow, esta noche que yo escribí esto, ahora tengo respuesta de Dios. Y van a haber veces que aún no tienes la respuesta, pero Dios igual es fiel y te va a contestar en un momento. Quizás Dios te está enseñando a ser fiel hasta cuando no entendemos. Wow, Dios es tan hermoso y Él sigue trabajando en nosotros. Tengo una segunda aplicación. Dios obra a través del sufrimiento. Quizá algo que solemos pensar como cristianos es que cuando yo empiezo a amar a Dios, empiezo a conocer a Dios, mis problemas se van yendo por acá, por allá, se desaparecen. Pero eso es un mito. No sé si ustedes quizás se han dado cuenta que cuando empiezan a amar a Dios y a conocerlo más, vienen incluso más problemas y te preguntas, Dios, antes de conocerte mi vida era mejor. Qué difícil, ¿no? Pero Dios obra a través de ese sufrimiento. Aunque todavía no entendamos, Dios puede usar el sufrimiento para fortalecer nuestra fe. Fe es creer en Dios aun cuando no lo veo. Fe es creer cuando aún yo no entiendo. Crea esa dependencia de Dios. Yo solamente puedo buscar a Dios. Es lo que me queda. Cuando ya no están las personas que yo amo, cuando ya me siento solo, aun cuando vienen temporadas difíciles en nuestra vida, Dios está ahí. La tarea para eso es leer el capítulo 1 de Santiago. Esto a mí me ayudó muchísimo, porque vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca del sufrimiento. ¿Qué es lo que Dios dice cuando mis papás están mal, o cuando siento que las personas que yo amo ya no están? ¿Qué es lo que dice Dios cuando hay un terremoto en Venezuela? Vamos a leer capítulo 1 de Santiago. Y si quieren leer todo el libro de Santiago, no les voy a decir que no. Y tengo una aplicación para eso, una tercera aplicación. Pero antes de ir a esa aplicación, quiero leerles algo muy breve. Dice Hebreos capítulo 13, el verso 15. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. La verdadera adoración, el verdadero decir, Dios, yo confío en ti, es cuando tenemos que sacrificar algo. En estos momentos yo tengo que sacrificar que yo estoy en control, que yo estoy en control de lo que va a pasar con mi familia o de lo que va a pasar en Venezuela. Alabanza, que es solamente decir, Dios, tú estás en control y yo no lo estoy. Eso requiere un sacrificio. Es algo difícil que tenemos que hacer cuando confiamos en Dios. Y tengo una última tarea para esto y voy a seguir compartiendo esta tarea para la aplicación 3. Se llama 2x2. 2x2. Si quieren ahí le toman foto. Dedica 2 minutos cada día esta semana para agradecer a Dios por 2 cosas en tu vida. Cada día de la semana, tómate 2 minutos de agradecer a Dios. Recuerdo que hace
un tiempo atrás estábamos hablando con mi papá acerca de todo lo que estaba pasando en su vida, en la vida de su esposa, mi mamá. Y no sé si ustedes han escuchado cuando Dios está haciendo algo, está trabajando, o hay problemas, o estamos sufriendo. No sé si han escuchado la frase: no preguntas por qué, sino para qué. ¿Han escuchado eso? Bueno, si no lo escucharon, ya lo escucharon ahorita, así que ahora les pueden decir que sí. Pero algo que mi papá me dijo en ese momento era: honestamente, yo ni siquiera he preguntado por qué ni para qué. Y decía: papá, pero ¿por qué? Y algo que me dijo, lo anoté porque habló mucho, dice: simplemente he aprendido a confiar en Dios, incluso cuando no entiendo por qué permite ciertas cosas. La alabanza se convierte en sacrificio cuando aún no tenemos respuestas. Es un amor genuino a Dios. Y justo esta semana estaba leyendo 1 Corintios, que habla mucho del amor. Pablo nos enseña cómo es un amor genuino, cómo debemos amar. Y también yo creo que describe el amor que Dios tiene para nosotros. 1 Corintios capítulo 13, y quiero leer con ustedes del versos 4 a 10. ¿Qué significa amar a Dios cuando no entendemos? ¿O qué significa ese amor que Dios tiene para nosotros? Cuando entendemos que Dios tiene ese amor para nosotros, entiendo que así también puedo amar a los demás. Puedo amar a mi madre de maneras que yo nunca lo he hecho antes. Amar a mi padre cuando antes todo estaba bien y no habían problemas. Aprendo a amar a mi papá en la paciencia, en todo lo que está haciendo Dios. Aprendo a amar a Dios. Dice el 4, el amor es, ¿qué dice? Pues el amor es, y el amor no es ni fanfarrón. ¿Han escuchado esa palabra antes? No seas fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se grita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Wow, ¿cuántas veces hacemos eso, no? Yo te amo, pero ayer me hiciste esto. Yo te amo, pero en el año 1951 me hiciste esto. El amor no se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. En toda circunstancia. 8. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de Etán y las profecías que Dios tenía para David? Acá, ¿qué dice de la profecía? Dice: la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. No vamos a entender aún por qué Dios permitió cierta cosa. No vamos a entender aún por qué mi mamá ha servido a Dios, pero tiene Parkinson's. No sabemos, y justo esta mañana hablé con mi papá por teléfono y para agregar a la lista, él ahorita está en Estados Unidos porque ayer asistió a un funeral de uno de sus mejores amigos que ya no está con él. Y algo que me dijo esta mañana, me lo dijo llorando, me dijo: Marco, hace 50 años asistía a un colegio y ayer fui a este colegio, tomé fotos de este colegio porque fue que en ese colegio hace 50 años había rieles de trenes que pasan por el colegio y me dijo: yo decidí esa noche hace 50 años acabar con mi vida. Y hace 50 años eso pasó. Y el día de ayer él fue a visitar ese colegio y dijo: wow,
En ese momento quizá él no entendió por qué ese tren no llegó a la hora que él esperaba. Pero ahora quizá podemos entender por qué Dios no permitió que fuese el final de la vida de mi papá. Y me contaba mucho de el amor que tenía este amigo que falleció. Ellos habían vivido juntos y vivían en un departamento pequeño y recibían a gentes, a indigentes, les daban de comer. Y su amigo era un amigo tan amoroso. Su esposa de este amigo nació con una condición que solo tiene las manos así, no tiene los dedos del centro. Igual en los pies, sus pies son así. Y este amigo de mi papá, él no quería irse aún porque él sentía en su corazón que tenía que cuidar a su esposa. Y terminó falleciendo. Y mi papá dijo, siento que necesito ir a ese lugar. Y la esposa, que también es la amiga de mi papá, ella no sabía que mi papá iba a llegar. Y mi papá llegó, conversó con ella y ella dijo, yo estaba mal, pero al verte aquí, que has venido de tan lejos, siento mucho el amor de Dios. Y mi papá habló con un amigo también, wow, lejano, muy viejo. O sea, no, bueno, también puede ser viejo, ¿no? Pero que tenía hace mucho tiempo atrás. Él había sido un pastor, había servido con mi papá. Pero él había tenido un fracaso en su matrimonio. La esposa lo había dejado y se quedó solo. Y mi papá sintió en su corazón acercarse a su amigo y decirle gracias por todo el tiempo que tú le diste a Dios. Cuando tú amaste a las personas menos amadas por el mundo. Y la persona le dijo a mi papá que él necesitaba escuchar eso. Y mi papá me dijo esta mañana, yo no sabía por qué necesitaba ir a ese funeral, pero simplemente por el hecho de hablar con esta persona, Dios obra en las tragedias. Dios habla en las tragedias. Dios nos abraza en las tragedias, aun cuando no entendemos. Salmo 89:4 dice, estableceré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Y algo que Etán todavía no entendía, algo que Etán todavía no veía, es que esta promesa ¿se cumplió o no se cumplió? Hoy estamos como Etán también hoy día. Quiero que leamos Hechos 13, 22 al 23. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. ¿Dios cumplió con esa promesa? No siempre vamos a entender qué es lo que Dios está haciendo, pero sí podemos confiar en Él. Al pasar por dudas o preguntar dónde está Dios en esto, algo que a mí me consuela y me reconforta es que Jesús vino y ha pasado todo lo que nosotros vamos a pasar en este mundo. Dios hubiese podido decir que se salve el mundo, pero Jesús vino a vivir como cada uno de nosotros, a mostrar su amor de esa manera. Él cargó con nuestro pecado, con nuestra culpa y nuestra separación de Dios. Pero al tercer día vemos que Jesús resucitó.
demostrando que Él es el verdadero Rey. Así que cuando ustedes sientan, o cuando yo siento que Dios me ha abandonado, voy a recordar que Dios no rompió su promesa con David. Y tampoco romperá su promesa conmigo o con ustedes. Porque a través del rey David, Jesús ahora vive. Dios nos ha abandonado. Y hoy yo puedo decir en mi corazón que Dios a mí no me ha abandonado. Y estoy aprendiendo que a través de estas pruebas, estoy aprendiendo a alabar a Dios cuando yo no tengo respuestas. Estoy aprendiendo a amar a Dios de esa manera. Porque es un sacrificio, no es fácil. Después de escribir todo Etán en el último verso, ahora sí podemos ir y los músicos pueden ir viniendo. ¿Qué dice Etán a pesar de todas las cosas que él había dicho? Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde estás, Dios, en mi vida? Dice el último verso de su poema o de su canción. Dice Etán, Salmo 89, 52. Alaben al Señor para siempre. Amén y amén. Cuando veamos tragedias en el mundo, cuando veamos tragedias en nuestro corazón, en nuestras vidas, lo único que a veces me queda es decir, Dios, te alabo por siempre. Y podemos confiar en Él.